Ponemos el lema de acá. Sí. ¿Empiezo ya? Sí, porque no se le oye todavía. No, no es mía. Sí, ahorita no. Parece que estamos en ese camino. Bueno, bueno. Ujú. No ha intervenido ya en la Corte de Pichincha como juez alterno en las salas penales. Todavía, sí. Bueno, mm, bueno. En tiempos de la Fiscalía de la administración anterior, ahí coincidimos algunas veces en la Corte Nacional por las audiencias de casación, que íbamos por el fiscal general del Estado. Perfecto, perfecto, claro, para entender mejor. Pues. Gracias. Buenas tardes, doctor Andrade, señorita delegada del Consejo de la Judicatura. A partir del año 1986, desde el mes de mayo, vengo en ejercicio de la profesión de abogado por mi formación profesional en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hemos desempeñado funciones diversas como la asesoría jurídica y procurador síndico en varias municipalidades de la provincia del Oro, asesoría jurídica en el Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAJUPARE, luego en el ex Ministerio Público Distrito de Pichincha, hoy Fiscalía General del Estado, Fiscalía Provincial de Pichincha, en asesoría jurídica, posteriormente en la misma Fiscalía General del Estado como asesor jurídico del Fiscal General del Estado, juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi
desempeño que lo realizo hasta la fecha actual. También he desempeñado funciones como juez de la Sala Penal, de la Tercera Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, y adicionalmente también he realizado ejercicio de la docencia en la Universidad Tecnológica Indoamérica, en las cátedras de El Debido Proceso Constitucional y el Nuevo Sistema Penal Acusatorio. En síntesis, esa es la trayectoria de mi carrera y mi línea profesional de ejercicio desde 1986 hasta el momento actual. Esto es usted ha tenido oportunidades tanto para asesorar cuanto para desempeñar como juez. La Fiscalía también es una especie de asesoría que directamente se convierte en parte procesal, que ha sido ordenada por la Constitución. ¿Cuáles de las ramas, o tal vez más concreto, cuáles de las actividades le agradaron más a ustedes? Una precisión. En el curso de mis labores durante cerca de 6 años en la Fiscalía General del Estado, en los procesos de intervención del Fiscal General del Estado en las audiencias de casación en la Corte Nacional de Justicia, y tuvimos una posición privilegiada, por así decirlo, en cuanto a la oportunidad de ser partícipes en el proyecto y la propuesta de reformas procesales penales del año 2009, que finalmente fueron aprobadas por la Asamblea General y en la cual la Fiscalía General del Estado tuvo una intervención directa, positiva, dinámica en ese escenario, a través de quienes laborábamos en la asesoría jurídica. Aparte, en la Fiscalía General del Estado también desarrollé funciones de director de la Escuela de Fiscales y director nacional de actuación y gestión procesal en el trabajo de seguimiento, asesoría, control, contribución y colaboración permanente con los señores fiscales. Indudablemente que por este perfil, nuestra posición profesional primigenia o más cercana ha sido en materia penal y procesal penal, porque la Fiscalía General del Estado trabaja no solamente en ese nivel, sino que además por mi trabajo de director de gestión procesal y escuela de fiscales, entonces desarrollamos un escenario de trabajo y de asesoría en esta materia, tomando en cuenta que el sistema penal, aunque viene desde el año 2000 con el Código 2000 para el nuevo sistema oral, sin embargo es un sistema que está realmente en pañales, y con el nuevo Código Orgánico Integral Penal se desarrolla y se sustenta, se fortalece más el sistema de audiencias, de manera que entendemos desde este punto de vista y con el proyecto de Código Orgánico General de Procesos para todo el resto de materias, uno de los eslabones y uno de los retos esenciales de todo juez es el desenvolvimiento en este nuevo escenario de audiencias, en donde las decisiones y las sentencias tienen que proferirse oralmente, motivarse en el mismo escenario de audiencias. Este es uno de los motivos por los cuales incluso, entre otros que reseñaré posteriormente, que justifican mi presentación y mi intervención como postulante en este proceso de concurso. Sí, prácticamente usted ya ha respondido antes de hacer la pregunta. Los justificativos, las razones para una parte del concurso, aspirando a la atención, por supuesto, a la Corte Nacional de Justicia, a la sala, tal vez a la sala penal, usted tiene más experiencia, en fin, y igual desempeñar también en caso de ser elegido, por supuesto. Como aspiración máxima usted concluye allí en la Corte Nacional de Justicia, o todavía tiene otras aspiraciones más desde el punto de vista de abogado profesional, como el trayectoria que tiene ya que nos retorna claramente. Este proceso conducente, como todo aspirante, a
ocupar una posición de juez en la Corte Nacional de Justicia, indudablemente que es un proceso en la trayectoria profesional de cada abogado, de cada doctor en jurisprudencia, que tiene el objetivo principal de, entre los esenciales, el involucrarse en un sistema de administración de justicia que tiene que ser consecuente con los parámetros y los estándares ideológicos con los cuales el constituyente del 2008 calificó al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia. Desde esa perspectiva, la aspiración personal de Julio César Molina no se agota con la sola cobertura de posicionarse como posible juez en la Corte Nacional de Justicia, sino luego de esa posición trascender en el ejercicio profesional, ya sea con la continuación de la cátedra o en la libre asesoría, para relevar, en el caso mío, cómo debe concretarse la constitucionalización del derecho penal, tanto en su dimensión sustantiva cuanto en su dimensión adjetiva. Es decir, para que el sistema de derechos y de legitimidades que deben esbozarse del insumo y el estrato ideológico de la Constitución tenga concreción legítima en no solamente la intervención del juez, sino en los contenidos de sus decisiones, contenidos que tienen que estar respaldados y legitimados por una motivación suficiente, idónea, pertinente, a efectos de que la resolución de los conflictos tengan una cobertura que satisfaga los intereses de los justiciables. Primera parte. Y en segundo lugar, la Corte Nacional de Justicia tiene entre sus principales atribuciones el conocer y resolver los recursos de casación y revisión. Pero en cuanto al primero, que es de una trascendencia especial, en cuanto se vigila, la Corte Nacional realiza funciones de control de la legalidad de las resoluciones de los jueces y tribunales en el servicio de administración de justicia, para que el derecho, el contenido del derecho objetivo se sustente y sea respaldado en las decisiones de los jueces y no exista desviación o errónea, indebida, o como dice la norma de procedimiento, una interpretación no ajustada al auténtico sentido y razón de ser y espíritu de las normas. De manera que, desde ese punto de vista, cuando la Corte Nacional tramita y resuelve procesos de casación, en realidad de verdad no está solamente dilucidando el interés de los justiciables, los que intervienen en los procesos, en los conflictos, sino que también detrás de ese interés está el interés público, a efectos de que el derecho en su sentido objetivo y en su sentido ideológico, acorde con los mandatos y los presupuestos de la Constitución, sea debida, integral, ideológica y jurídicamente interpretado, asimilado y aplicado. La Corte Nacional de Justicia, de lo que hace usted en la sala de la sola, ¿cuál sería su máxima visión? ¿Qué haría usted dentro de sus posibilidades de juez, por supuesto, y la última instancia ordinaria como constituye la Corte Nacional de Justicia? La visión personal que yo puedo exponer también debe ser interpretada y leída como una visión institucional. ¿En qué sentido? En el sentido de que el sistema de normas que estructuran el ordenamiento jurídico de un país, y sobre todo cuando se trata de los conflictos penales o de los dramas penales, en donde hay una diferencia sustancial con el resto de conflictos porque está en juego el derecho a la libertad, derecho a la vida, a la integridad física, a la salud y todos los demás derechos que están en juego en tutela o protección a través de la aplicación de las normas penales. Mi visión personal y aparte institucional es de que
el enfoque que se dé a través de las resoluciones de casación y también en las resoluciones vinculantes para cubrir vacíos de la ley que tiene la Corte Nacional de Justicia en pleno para solventar este tipo de eventos, es en el sentido de que el contenido de las normas penales se las enfoque y se las dimensione en sentido de la verdadera constitucionalización del derecho penal. Y además, esa es una interpretación y lectura personal y profesional de quien interviene en este momento, de que el derecho penal en su conjunto, así como el nuevo esquema constitucional del 2008 en adelante, no se agota solamente en la literalidad de las normas, porque los conflictos son disímiles unos con otros, aunque se traten de los mismos bienes jurídicos en juego. Pero si es que nos apegamos exclusivamente a la literalidad de los términos que utiliza el legislador para redactar las normas, muchas ocasiones nos vamos a encontrar que lo que dice la Constitución, que el sistema procesal servirá como un medio para la realización de la justicia, se vea limitada. Entonces, la constitucionalización del derecho penal estriba en esa labor técnica, jurídica, es altamente especializada del juez para darle a los contenidos de su decisión no solamente la debida motivación, sino sentido de justicia a la resolución de conflictos. Porque, conforme dice el Código Político, la justicia no solamente se la debe cubrir con la resolución ordinaria tradicional de los procesos, sino a su vez en el sentido de, lo que yo digo, aparte de la verdad procesal que dice el Código Orgánico de la Función Judicial, en lo penal debe también prevalecer la verdad o el principio de la verdad esencial, a efectos de que la justicia sea realmente tal, tenga cobertura de tal. Y en tratándose, como digo, de procesos en recurso de casación, el interés no solamente de los involucrados o de los sujetos procesales, sino que hay un interés público de por medio. ¿Qué preferiría imponer como meta última, como decisión, si es que uno es juez, entre la justicia o la ley? Si es que se produce aparentemente un conflicto. Ese es uno de los dilemas que están relacionados con lo expuesto últimamente en mi intervención. Si es que nosotros desentrañamos adecuadamente lo que debe entenderse por un Estado constitucional de derechos y justicia, que no es lo mismo que un Estado de derecho, si es que desentrañamos correctamente esa declaración del legislador constituyente, entonces nos vamos a encontrar que cuando haya este tipo de conflictos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la Constitución, el sistema y el esquema de los derechos en general, no solamente en lo penal, en todas las materias, tiene que ser desarrollado en forma progresiva. Y una de las formas de ese desarrollo progresivo es a través de la jurisprudencia y a través de las decisiones de los jueces. De forma que, si nos alineamos en ese término de interpretación y de lectura correcta del esquema constitucional y del derecho penal, este aparente conflicto o real conflicto entre la ley y la justicia deberá descifrarse a favor de la segunda. Porque en definitiva, si es que la organización política y el sustrato ideológico inserto en la Constitución del 2008 quiere que prevalezca un sistema de derechos y justicia por encima de la mera legalidad, entonces tendrá que privilegiarse y prevalecer este insumo y este presupuesto de la justicia, a efectos que la resolución de los conflictos no solamente satisfaga
a quien aparentemente resulte victorioso en una contienda, en un conflicto, sino que incluso satisfaga también a la otra parte. Y esa es la forma la forma óptima, ideal, diría yo, que a lo mejor todavía tiene limitaciones ahora, de que una sentencia de un juez satisfaga a las dos partes y digan, en realidad, con las explicaciones, con mayor razón, si estamos en un sistema de audiencias en donde el juez tiene que explicar en ese momento, como ya lo venimos haciendo en la sala penal de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, en ese momento, entonces los ciudadanos ahí presentes, no solamente los involucrados, sino aquellos que acuden libremente a una audiencia pública, sabrán a ciencia cierta de qué manera, de qué modo, en qué términos es que los jueces se están pronunciando en la resolución de los conflictos, en la resolución adecuada, integral de una controversia, mirando además que la fórmula de las sentencias que ahora está en el Código Orgánico dice en nombre del pueblo, administrando justicia en nombre del pueblo soberano. Entonces los jueces tienen ese reto, tienen ese punto de preponderancia que a nombre del pueblo satisfacer o ofrecer respuestas satisfactorias, integrales, legítimas a las demandas y reclamaciones tanto de ambos sujetos procesales, Ese es, digo yo, uno de los eslabones esenciales de todo juez, pero especialmente en tratándose de los procesos de casación, para controlar, vigilar la vigencia objetiva de los contenidos normativos de los jueces que pertenecen a la Corte Nacional de Justicia en este tipo de conflictos. Un autor dice, imprime la equidad, imprime la justicia, haz justicia, que la ley la acomodamos nomás. Claro. La ley hay que interpretarla como seres humanos y sin reducir su contenido, como usted bien dice, el tema social, la seguridad, la ciudadanía, etcétera, que tiene mucho que ver con la justicia, de manera que su aspiración me parece muy interesante, bien explicada, de llegar a la Corte Nacional de Justicia mediante este concurso en el que le deseamos muchos éxitos, señor reportero. Estamos concluidos. Tal vez alguna precisión final. ¿Alguna precisión final? Sí, muchas gracias. Sí, doctor Andrade, ha sido una oportunidad especial para mí, no solamente en este escenario de explicar una posición de justificación o aspiración en proceso de concurso, adicionalmente por haber compartido ese escenario con usted, doctor Andrade. Finalmente, un mensaje. Los presupuestos que desarrolla la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico en cuanto a la función esencial y la posición esencial del juez en el desarrollo de los procesos y resolución, definición de una controversia, está a su vez dimensionada con lo que se habla de este presupuesto de la tutela judicial. Tutela judicial que para esta persona que interviene en este momento no ha tenido todavía un desarrollo ideológico enmarcado en la Constitución en cuanto a cuál es la labor del juez, si solamente aquella operación tradicional y hasta mecánica de desarrollar una resolución o en algún momento ubicarse también en la posición ideal, en la posición legítima de aspiraciones de cada sujeto procesal que interviene con sus aspiraciones personales, individuales, para de esa manera sopesar y aplicar, por ejemplo, uno de los principios que está en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es el de la ponderación, de manera que la tutela judicial es uno de los eslabones, digo yo, y uno de los presupuestos relevantes
para impulsar y desarrollar positivamente la trayectoria en la labor de un juez en cualquier nivel que sea, pero con mayor razón si se trata de la Corte Nacional de Justicia. La confianza, la seguridad, que es tema que demuestra la ciudadanía. Gracias, señor doctor. Muchas gracias. Perfecto. ¿Es con copia? Sí, son 3 copias. 3. Una es para mí, ¿no? De acuerdo al reglamento, también la grabación. Sí, el tema de la grabación. Porque el reglamento, la resolución 113, dice que al final se le entregará también la grabación. En la página de la... Ya, muy bien. Muchas gracias. Permítame, ya le entrego la copia, doctor. Una pregunta. Ingreso en el proceso de concurso, en la página. Él hizo una parte que dice aula virtual. Entonces, esa parte de aula virtual ingresamos, ahí aparece lo que determina este momento. Postulantes, entrevista pública. En el mismo icono donde está el concurso de la Corte Nacional. Exactamente, justamente. Ahí sale una ventana de aula virtual. Exactamente. Ahí aparece. Entonces, nosotros lo que nos tarda una vez salido la entrevista es el tiempo que nos tardamos para subir este momento al aula.